Esto hay que hablarlo de manera directa. Sí, es culpa de Petro. Culpa de Petro. ¿Por qué es culpa de Petro? Pues el Estado, como nación, hace efectiva la recuperación del predio baldío de la nación en manos del primo de Paloma Valencia La Serna. Hablamos específicamente de Nicolás Nacerna, que eran exactamente más de 6.000 hectáreas, en donde estaban más de 1.000 cabezas de ganado. Acaban de regresar a manos de la nación para ser adjudicada a campesinos sin tierra, como reza la Constitución Política de Colombia. Pero antes de seguir con esta importante noticia, porque por eso es que los mega ricos no quieren al presidente de la República, porque la tierra que se han robado, porque son la gente de billete, Petro le dice, venga, tiene que devolverlas y yo se la voy a dar al pueblo campesino de Colombia, que sí no tiene tierras. Por eso es que odian tanto al presidente, porque le está devolviendo dignidad al pueblo colombiano. Y antes de seguir con esa noticia, hay algo que me está marcando mucho, porque son las palabras de este exfutbolista colombiano que fue condenado en los Estados Unidos, pasó por la selección Colombia, fue la persona que en su momento le dio el gol para salir campeón en su momento al Once Caldas de la Copa Libertadores de América, contra nada más y nada menos que Boca Juniors. Hablamos de John Biafara. Y miren la grandeza de Petro, que este mismo hombre queda atónito gracias a su trabajo. Te digo algo que me llamó la atención en migración cuando llegó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, mano. Parce. Cuando llegó el avión, porque está la pista donde van a hacer, después de todo ese proceso, 1 mes, 2 meses, unas personas esperando que saquen, porque van sacando 5 de un lado, 5 de otro lado, de todas las prisiones van llevando para llenar el avión que viene para Colombia, porque ICE envía un solo avión a la semana. Y en ese avión meten peruanos, colombianos, ecuatorianos y brasileros. O sea, pero no alcanza porque te estoy hablando de, son miles de colombianos que están ahí esperando para venirse para acá. Y así de todos los países, porque están así las prisiones. Y apenas tienen un solo avión. O sea, lo que está haciendo el gobierno colombiano, el único país que envía a recoger sus colombianos es el gobierno colombiano, que eso sí hay que apuntárselo y eso hay que aplaudírselo. Ya, lastimosamente es un solo vuelo, pero ahora pueden enviar 2 vuelos porque es que hay mucho. ¿Y cada cuánto lo mandan? Una vez a la semana, pero al menos tenemos esa solución. Uy, claro, los otros. Pero hay gente que espera 3 meses allá en prisión, señores que nunca no han hecho nada, solo por estar ilegal. Pero se chupan allá 5, 4 meses esperando que llegue el avión por ellos, porque hay una lista muy larga. Nosotros los federales, pues, por ley, ellos tienen que deportarnos. Normalmente tenemos 40 días, 1 mes, para que ellos nos de 45 días, para que ellos tienen que sacarnos de allá, porque sí, porque venimos de pagar prisión. Pero los que tienen problemas federales, sí, ellos tienen todo el tiempo del mundo para deportarlo. Y algo que, mira, está la pista, están las prisiones ahí, porque al lado de las prisiones están las jaulas también. Jaulas que le caben de a 1.000 personas y están así llenas. Y los aviones llegan ahí. Cuadran 5 o 6 aviones y van bajando los buses. Vos ves. Este es John Biafara, figura en la historia del Once Caldas de Manizales, que tuvo que pagar una condena en los Estados Unidos por exportación de sustancias del polvo blanco. Ya sabemos qué es. Y miren, le agradece al presidente de la República, Gustavo Petro, su buen trabajo. Ahí está. Agradeciéndole al primer mandatario el buen trabajo.
Algo estás haciendo muy bien, Petro, que la prensa en el país no lo quiere reconocer. Y esto es lo que les estaba anunciando. El Estado hace la recuperación efectiva de predio baldío de la nación en manos del primo de Paloma Valencia La Serna, Nicolás La Serna, más de 6.000 hectáreas, en donde estaban más de 1.000 cabezas de ganado. Y esta es la investigación de la revista Raya, que nos da a conocer el mismo periodista Edinson Bolaños. Mírenlo. Esto es una exclusiva, una primicia. El Estado recupera un predio baldío ocupado por el primo de Paloma Valencia, de más de 6.000 hectáreas en el Bichada. La revista Raya confirmó que la Agencia Nacional de Tierras recuperó la finca Buena Vista. La finca Buena Vista. Un baldío de la nación de 6.182 hectáreas en el departamento del Bichada, ocupado por Nicolás La Serna, primo de Paloma Valencia La Serna, y por el excongresista del Centro Democrático Gustavo Londoño García. La recuperación se produjo después de que la Corte Suprema y la entidad declararan indebida esa ocupación con más de 900 cabezas de ganado, pese a la defensa pública que la candidata presidencial ha hecho de su familiar. Miren, al filo del mediodía de este martes 5 de mayo, un equipo de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras llegó hasta las puertas de la finca Buenavista, en el vasto municipio de La Primavera, en el departamento del Bichada. Se trata de una extensa finca de 6.182 hectáreas ocupadas por Nicolás La Serna. Serna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia, y por el excongresista del Centro Democrático Gustavo Londoño García. La delegación de la Agencia Nacional de Tierras, según confirmó la revista Raya, recuperó el predio cuya ocupación fue declarada indebida por esa entidad. Se trata de una tierra baldía de la nación ocupada y explotada por ambos desde hace casi 2 décadas, o sea, hace casi 20 años. El rastro de La Serna y Londoño en ese predio data por lo menos del año 2008, cuando ambos, entre comillas, se lo compraron a un colono que lo ocupaba desde el año 76, según una investigación de la Liga contra el Silencio. Le pagaron 50 millones, es decir, unos 8.000 pesos por hectárea. Sin embargo, el campesino no podía venderlo, pues no contaba con ningún título, y ellos no podían comprarlo, pues se trata de una tierra baldía, es decir, de un predio que le pertenece a la nación. Años después, en el 2014, según documentos de la Agencia Nacional de Tierras, los dos nuevos ocupantes intentaron formalizar su ocupación a través de un juez de la figura conocida como prescripción adquisitiva del dominio, según la cual, si alguien ha ocupado un terreno por determinados años, puede reclamar su propiedad, pero esa figura no se puede aplicar a tierras baldías, que solo pueden ser adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras exclusivamente a campesinos sin tierra. Pese a esa restricción, un juzgado de Puerto Carreño en agosto del 2017 determinó que ese predio pertenecía a La Serna y a Londoño. Sin embargo, como la Agencia Nacional de Tierras, entonces Sincoder, nunca fue vinculada al proceso, esa entidad interpuso una tutela contra ese juzgado en marzo del 2019, que resolvió a su favor el Tribunal Superior de Villavicencio. La Serna y Londoño apelaron, pero en septiembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión a favor de la Agencia Nacional de Tierras y dijo que esa tierra baldía no podía ser adquirida por ellos. El 15 de diciembre del 2023, la Agencia Nacional de Tierras expidió una resolución en la que declaró la indebida ocupación que ejercen el señor Gustavo Londoño García y Nicolás La Serna respecto al predio baldío denominado Finca Buenavista. La decisión evidenció además que en esa zona la unidad agrícola familiar
estaba estipulada en unas 1.000 hectáreas, mientras que ellos contaban más de 6.000. Entonces ya estaba zanjado que se trataba de un baldío ocupado indebidamente y que sería recuperado por el Estado, lo que solo vino a ocurrir este martes 5 de mayo. Ahí está. Gustavo Londoño es oriundo de Cartago, Valle del Cauca, pero ha hecho su fortuna en los llanos orientales, donde es empresario agrícola. En el 2015 aspiró a la gobernación del Bichada, se quemó y en el 2018 logró ser representante a la Cámara por ese mismo departamento con el aval del Partido Centro Democrático, curul, en la que estuvo hasta el 2022. En agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por corrupción al sufragante, pues en la campaña que llevó a la Cámara de Representantes ofreció títulos de bachillerato y cursos de capacitación a cambios de votos. La pena fue de 5 años de cárcel, que se le permitió cumplir en prisión domiciliaria. Nicolás Lacerna Serna, por su parte, es un ganadero y arrocero del Tolima, primo de la senadora y hoy candidata presidencial de la extrema derecha Paloma Valencia por el ala de su madre, Dorotea Lacerna. La candidata se ha referido a él como un primo de su mamá y ha defendido su propiedad sobre ese predio. De hecho, el pasado 30 de abril, en una rueda de prensa en Villavicencio, Paloma Valencia volvió a defender a su familiar, pese a que aseguró que es un pariente que apenas ha visto 4 o 5 veces en la vida. Todo lo que hay en los llanos orientales, la gran mayoría son baldíos. Son fincas que la gente cogió durante la época que se abrieron los llanos y todos son baldíos. Aseguró que en realidad se trata de una persecución, vean esto, por parte del gobierno del presidente Petro. Eso hoy está en contra de ese pariente mío, por ser pariente mío, dijo, pese a que las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras para recuperar ese terreno iniciaron durante el gobierno de su propio presidente Iván Duque. Según la información recopilada por la Agencia Nacional de Tierras, Lacerna y Londoño disolvieron entre el 2020 y el 2021 la sociedad que tenían en ese predio y se repartieron la tierra, unas 2.895 hectáreas para Nicolás Lacerna y alrededor de 1.809 para Gustavo Londoño. El restante, unas 1.000 hectáreas, seguían siendo compartidas por los dos. Y aquí vemos. Además, que se habla de otro terreno baldío de los primos de Paloma Valencia. Buenavista no es el único predio baldío que está relacionado con los familiares de la hoy candidata Paloma Valencia. En ese mismo municipio, La Primavera, en el Bichada, otros familiares de ella, pero por el lado paterno, también adquirieron una serie de terrenos baldíos, pese a que están lejos de ser campesinos sin tierra. Se trata principalmente del aviador Pablo Valencia Iragorri, primo de Paloma y también primo de Aurelio Iragorri Valencia, exministro del Interior y de Agricultura en el gobierno de Juan Manuel Santos, y hoy jefe de debate de la candidata. Según algunos medios de comunicación, de acuerdo con el libro Así se roban la tierra en Colombia, una investigación de Wilson Arias, Pablo Valencia adquirió el predio Cachicamo en La Primavera junto a otros 2 terrenos que compraron sus socios en el negocio y que conforman un terreno más o menos de 3.800 hectáreas. Uno de los socios en ese negocio fue, según la investigación, el senador Camilo Casas Ortiz, un cirujano de la clínica El Country que compró un predio contiguo al de Pablo Valencia. Y el otro terreno fue comprado por 4 empresas, una de las cuales Agroelvita SAS, era presidida por María Alejandra y Julián, hermanos de Pablo Valencia y también primos de Paloma. En otra de las compañías está Cabriolet Limitada, el representante legal era Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del magnate bancario Luis Carlos Sarmiento Angulo. El entonces representante de la Cámara, Wilson Arias, hizo esa denuncia en un debate de control político en septiembre del 2013. Como resultado de ello, Aurelio Iragorri, cuando asumió como ministro de Agricultura, tuvo que declararse impedido para tramitar la ley de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, la principal apuesta del gobierno Santos para el campo colombiano. Aquí vemos.
En una entrevista de septiembre del 2013 con la emisora Blue Radio, Pablo Valencia defendió su propiedad sobre esos terrenos. Lo que está diciendo Arias son calumnias. Hace 20 años, con 2 amigos aventureros, llegamos al Bichada e hicimos brigadas de salud. Duramos 2 años buscando el dueño de la tierra. Le compramos el baldío con el documento carta-venta. En esa misma entrevista, Valencia confirmó que construyó en el predio una pista aérea para ir a la finca y que para conseguir el permiso de la Aerocivil legalizó para él y sus socios 1.200 hectáreas para cada uno. Los terrenos baldíos, sin embargo, están destinados exclusivamente para la reforma agraria y deben ser entregados a campesinos sin tierra. Aquí empezamos a ver por qué es el odio al presidente de la República. Porque se le está devolviendo la dignidad al pueblo colombiano. Porque se le está entregando lo que históricamente nos han quitado los politiqueros de la extrema derecha. Y que lloren, porque van a llorar. Y que sigan llorando. Porque ellos acá apenas empiezan a entender que la tierra es para el pueblo colombiano, no para los mega ricos. ¿Quién tiene para sostener 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas? Gente con un patrimonio, con una entrada mensual de más de 500.000 millones de pesos. Alguien que se gane 5, 10, 15 o 20 millones no tienen para sostener el billete tan largo que se va para este tipo de circunstancias. Así que a todos ustedes los invito a que por favor dejen desde ya su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.